Buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a este segundo día de lo que será el taller virtual Gestión Integral de las Pérdidas de Energía GIPE, un reto permanente para la sustentabilidad de las empresas eléctricas, un espacio para la reflexión y el compartir mejores prácticas. Nuevamente, antes de iniciar con lo que es el programa del día de hoy, dar gracias a las empresas que han hecho posible esta actividad del día de hoy. Empresas que desde el día de ayer vienen pasando a través de esta plataforma del conocimiento, compartiendo la experiencia que desde hace años vienen adquiriendo en este tema de las pérdidas de energía. Agradecidos enormemente a la empresa eléctrica de Guatemala, Consorcio Energético Punta Cana Macao de la República Dominicana, AES El Salvador, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Costa Rica, Empresas Públicas de Medellín, Colombia, ENSA Panamá y Empresas Eléctricas Ambato Regional Centro Norte de Ecuador. Sin más preámbulo y para dar inicio a lo que será la agenda del día de hoy y quien tiene a cargo todo el hilo conductor de estos 2 días de evento, cedemos la palabra a José Mario Jara Castro, director ejecutivo de Secasier, para que dé inicio. Buenos días, don José Mario. Bienvenido nuevamente a este taller. Larisa, y buenos días a todas y a todos los participantes en este segundo día del taller. Como bien lo decía Larisa, esto no sería posible si las empresas no estarían dispuestas a compartir ese conocimiento, esa experiencia en los diferentes temas que aborda Secasier y nuevamente agradecemos que lo hagan, porque sin duda esto enriquece y nos permite construir a futuro a todos. Un pequeño resumen de lo que tuvimos el día de ayer. Como bien lo decía Larisa, el día de ayer empezamos con dos charlas magistrales, dos charlas que nos las compartieron dos empresas que son líderes en el tema de pérdidas, porque son líderes, porque su nivel general de pérdidas es menor al 5%. Me parece que siempre es importante conocer qué hacen los que lideran cada uno de los diferentes temas del sector eléctrico para ver cómo los demás podemos trabajar para llegar allá y era importante conocer un poco qué han hecho y cómo siguen manteniendo esos niveles de pérdidas en un nivel adecuado. Ya entrando un poco más en la realidad, realizamos bueno, en la realidad de todos, no quiere decir que lo de ellos no sea real, sino que lo de ellos es difícil de alcanzar y la meta es llegar allá. Ya entrando un poco más en lo que es la realidad de todos en el tema de las pérdidas, se realizó el primer taller en donde recibimos datos interesantes. Por ejemplo, el primer dato interesante es cuánto realmente cuesta un punto porcentual de pérdidas en las diferentes realidades. Vimos que esos valores van desde los 4 millones de dólares hasta los 8.1 millones de dólares. Depende del país y del tamaño de la empresa, pero es una cifra considerable, más que hay empresas y muchos lo conocemos que tienen niveles de pérdidas arriba del 20%. Entonces, una empresa con un nivel de pérdidas del 20%, costándole cada punto 8 millones de dólares, es una suma bastante considerable para tratar de hacer algo. El otro tema es la segmentación entre las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. Ayer nos mostraron dos casos en el que tuvimos una proporción de 70% pérdidas técnicas, 30% pérdidas técnicas, mientras que en el otro caso eran muy similares, un 48% de pérdidas técnicas y un 52% de pérdidas no técnicas. Nuevamente, ¿qué es la idea de esto? Tener claro que tenemos un contexto, no todos los problemas son iguales, no todas las soluciones serán las mismas, pero el abordaje conjunto nos permite ver y dilucidar una posible hoja de ruta para abordar el tema. Finalmente, como las conclusiones principales del taller número uno, tuvimos que las empresas eléctricas definitivamente son el eje central para controlar las pérdidas, pero no son los únicos que deben estar ahí. Este debe ser un trabajo institucional, porque esto conlleva elementos sociales, de política
pública y también elementos motivacionales para que las empresas entren en la gestión de pérdidas. Ayer el compañero Néstor Herrera de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala nos abordó, me parece que de una forma muy apropiada lo que sería el nivel de pérdidas que deben reconocer los reguladores, cómo se construye, incluso tendiente a un nivel de eficiencia porque se dimensiona de acuerdo a lo que deberían ser las características de red y es importante considerarlo. Finalmente, conversábamos de que si bien en un año se pueden alcanzar victorias tempranas o victorias anuales, es importante que este trabajo tenga una planificación y un trabajo continuo. Vimos el ejemplo de la empresa eléctrica de Guatemala, donde ellos tienen una programación de inversiones para mantener el nivel de pérdidas en donde lo tienen. ¿Qué pasa si no pasa sin bien? Es importante que esto es un trabajo continuo y no debería limitarse simplemente a un momento en específico. Bueno, esto es el resumen del día de ayer. Para iniciar el día de hoy, cedo nuevamente la palabra a Larisa para que nos ayude con la presentación de quién será nuestro primer charlista, cuyo tema de presentación es la gestión de las pérdidas y el aseguramiento de los ingresos en la empresa. Entonces, adelante, Larisa. Nuestra primera charla del día de hoy está a cargo de Ronald Villalobos Valerio, quien es un profesional de la ingeniería electromecánica, en la actualidad desarrollando la gestión integral de las pérdidas de energía en empresas de distribución de energía eléctrica. Cuenta con experiencia en mantenimiento, operación, control de calidad y continuidad de servicios en sistemas de distribución eléctrica, así como en la coordinación y jefatura de equipos interdisciplinarios, técnicos y profesionales. Con 28 años de labor en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en San José, Costa Rica, donde ha pasado por diferentes departamentos como lo son técnico electricista de operación y mantenimiento de redes eléctricas, ingeniero de control de distribución, jefatura del área de calidad y continuidad de servicio y jefatura de la unidad recuperación y control de pérdidas de energía. Muy buenos días, nada más para confirmar si me escuchan bien. Perfectamente, don Ronald. Adelante, la Gracias, plataforma está en buenos sus días. manos. Muchas gracias. También me confirmen si ya están logrando ver la presentación. Sí, señor, la vemos, pero no en modo presentación. En este momento, Ahora sí, adelante. gracias. Buenos días a todos y todas. Muy agradecido por el espacio. Eh, Creo que los espacios como estos son importantísimos para aprender. Definitivamente, uno de los grandes éxitos que ha tenido la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es, con humildad, aprender de los que van adelante. Evidentemente son pasos agigantados que llegan a otras empresas, pero creo que aquí retomo el consejo que tuvimos en Colombia, en EPM, precisamente, que nos decía que el aprendizaje que nosotros estamos obteniendo con las visitas y el conocimiento que muy agradecidos todavía estamos de que nos dieron por allá y en otras empresas, la ventaja que teníamos era que podíamos aprender de los errores que habían tenido las empresas. Yo, como experiencia, resalto la oportunidad que podríamos tener en este foro y en estos espacios a través de la CIE, de la CKCIE, de compartir experiencias y aprender de lo vivido. Creo que no es necesario tropezarse con la misma piedra si sabemos que existe esa piedra y si ya otro la advirtió. Nos parece que esa oportunidad nosotros la hemos aprovechado. Evidentemente, los pasos que hemos logrado como empresa sugieren ajustes y precisamente parte de lo que vamos a exponer hoy es una propuesta de gestión de las pérdidas, considerando aspectos adicionales sobre las mismas y haciendo un upgrade sobre todo el concepto de las pérdidas que engloba la responsabilidad compartida en la organización. Hemos visto cómo las empresas han desarrollado con éxito planes de reducción y control de pérdidas. Hemos visto resultados técnicos y no técnicos también al final en los ingresos. Y en este particular,
creo que no vamos a desarrollarlo tanto en esta presentación, sino más bien vamos a ver una visión un poco más general de las herramientas que nosotros consideramos necesarias o como oportunidad para ampliar y optimizar más la gestión de pérdidas en una empresa que está en desarrollo de las mismas, en la gestión de las mismas, y hablo de nosotros. Como referencia inicial, aquí tenemos los datos de nuestra empresa. Nosotros cubrimos en el gran área metropolitana 932 kilómetros cuadrados, casi el 99.9% de la electrificación de nuestra área. Tenemos parte del 46% de mercado, 7.000 kilómetros de línea en operación. Ya tenemos 100.000 luminarias instaladas, 400 kilómetros de red subterránea, específicamente en el gran área metropolitana, específicamente en el casco central y alrededor de San José. Tenemos una capacidad instalada de 2.137 MW, 142 gigas de capacidad en plantas de generación, de las cuales 9 son hidroeléctricas y una eólica. 576.000 clientes. Ya disponemos de 160.000 medidores inteligentes, los cuales estamos en un proceso de gestión, de aprendizaje y particularmente de desarrollo de algunas estrategias para capturar tanto alarmas y eventos de los mismos para direccionar, controlar y gestionar también los resultados de las pérdidas de energía. Casi 4.000 gigas de venta anual disponemos. Esto ha venido en reducción, como también hemos visto en otras latitudes. Y para el año 2015 teníamos un nivel de pérdidas de 10.5, a lo cual hoy estamos en 9.5. Tenemos un 1% menos respecto a la referencia del año 2015. ¿Y por qué hacemos la referencia al 2015? Bien, como tal vez vimos ayer algunos rápidamente los datos que mostré, la compañía presentó una situación particular de incremento de pérdidas a partir del año 2008, que estaba totalmente relacionado con las consecuencias de la crisis económica presentada por las circunstancias vividas especialmente en Estados Unidos. La compañía, y vamos a interesar un poquito en esto y ser muy puntuales, no ha desarrollado una acción integrada y estructurada de las pérdidas antes del 2015. Los esfuerzos que se hacían de forma aislados, estructurados generalmente en la parte comercial, distribuidos en 5 sucursales, pero no existía un plan ni una visión integrada y una atención permanente de las mismas. Cuando la empresa comienza a tener estas circunstancias de incremento, y tengo que mostrarlo de esta manera, actúa reactivamente, casi que paliativo, a la circunstancia. Esto algunas empresas nos ha tomado por sorpresa, otras pues ya dentro de sus planes generales han estado siempre el tema de la gestión de pérdidas de forma integral. En nuestro caso, particularmente, quiero hacer la salvedad, evidentemente las pérdidas técnicas siempre han sido parte de la gestión en operación y mantenimiento, como parte íntegra, ¿verdad? Intrínseca de la gestión como tal, pero el particular de las no técnicas, reitero, era actuado y desarrollado de forma muy no estructurada. A partir de las circunstancias presentadas en el año 2000, del 2008 al 2012 y hasta el 15, se realiza un primer diagnóstico y se determinan los problemas de pérdidas, están enfocados particularmente a las pérdidas no técnicas. Se hizo un estudio técnico, se revisó el comportamiento de la demanda, se hicieron varios análisis y particularmente se hizo un proceso de segmentación en el cual se determina que la mayor oportunidad de recuperación o de acción inmediata era paliativamente, quiero decirlo así, actuar en primera instancia sobre la atención de ilícitos. Por ende, a partir de ese año empiezan los planes de atención de ilícitos desde el punto de vista operativo. Aquí tenemos datos importantes a resaltar, lo mencionamos ayer, las pérdidas reconocidas en tarifa desde que se incrementaron las mismas a partir del año 2008-2009 y ya no lo cubría el reconocimiento tarifario, ascienden a $45 millones acumulados en ese periodo. En ese mismo periodo tuvimos un pico de incremento de pérdidas de casi el 56% respecto al promedio de los gigas registrados en el periodo 2008, 2002, 2007, 2008. Y también resaltar no solo lo negativo, sino las oportunidades que tuvimos inicialmente desde el 2015 al 2019
de la reducción de un 1% del nivel de pérdidas. Tal vez para algunos este dato es muy pequeño, pero hay que valorar, dependiendo, como comentamos ayer, cuánto es el peso de un 1% en la demanda energética de la empresa y sobre todo el impacto económico que esta sugiere. Realmente, detrás de este 1% hay otras acciones importantes a resaltar y es la oportunidad de recuperar las sumas dejadas de facturar. Esto se refiere a esa energía que el cliente consumió, que no pagó durante el periodo que generó, que estuvo el ilícito de energía o en su condición ilegal o anómala de la captura del servicio, ¿verdad? En la cual pues no se registraba adecuadamente el consumo y por ende la facturación no era la correcta. Nosotros tenemos ese proceso y también aquí hay valores de recuperación súper importantes que no suman a la disminución del porcentaje de pérdidas porque son sumas totalmente financieras y económicas. Realmente es una negociación económica de lo que el cliente en este particular le debe a la compañía por facturación no cancelada debido, reitero, a las alteraciones o a las condiciones anómalas detectadas en el servicio. Y esto es un valor agregado y aquí es donde resalto las oportunidades de recuperación de ingresos que tenemos también. Si bien es cierto, al final la gestión de pérdidas, eso es lo que nos interesa, realmente al final de la cadena, empresarialmente hablando. Las oportunidades que tenemos es incrementar o optimizar la facturación en el tiempo hacia adelante, pero también recuperar esas sumas dejadas de facturar. Ponderadamente para la compañía en este momento el mayor peso económico ahorita recae en la recuperación de sumas dejadas de facturar, llegando progresivamente a incrementarse la oportunidad de tener más peso en la recuperación de la factura o la optimización de la misma, dependiendo precisamente del enfoque que le demos a la gestión de pérdidas y al abordaje integral de las mismas. Diciendo esto, retomo nuevamente las acciones que tuvimos en ese año 2015 y resalto particularmente la operativa. En resumen, salimos a resolver un problema, salimos a corregir. Pongo en X la estrategia porque a partir de 2015, hay que ser claros, empieza un proceso de gestión de la cual también empieza una revisión de mejores prácticas para determinar qué realmente tiene que agregarse a una gestión integral y cuáles son los aspectos necesarios a considerar que también tienen incidencia en las pérdidas y que no solamente es una reacción paliativa de ir a resolver los ilícitos o las condiciones anómalas ya presentadas. Para este efecto, hablando de una gestión integral, pues nosotros, de forma muy general, porque en realidad detrás de esto hay un gran trabajo, se hizo un estudio y un trabajo tanto en la compañía como a nivel del grupo ICE para detectar aquellos aspectos necesarios y estratégicos para la gestión integral de las mismas. Este camino recorrido demanda en primera instancia, y creo que aquí vuelvo a mencionar, es resaltar las mejores prácticas latinoamericanas. Creo que no estamos en tiempos para especular, mucho menos la especulación que podría demandar un desenfoque de inversiones y de gestión. Realmente tenemos mucha oportunidad, reitero, en estos espacios para compartir experiencias y orientar acciones de tal manera que seamos más puntuales en la solución de las mismas, evidentemente haciendo una valoración y análisis local, porque realmente las condiciones que provocan las pérdidas de energía son muy particulares y tienen muchos ejes en particular que pueden estar afectados y su ponderación puede ser variante dependiendo de la economía y la sociedad que se desarrolle. Pero definitivamente reconocimiento de mejores prácticas es una oportunidad que todas las empresas que estamos en este proceso de desarrollo, como lo es la Fuerza y Luz de la gestión integral de pérdidas, es una gran oportunidad y favorece necesariamente y positivamente orientar de forma más objetiva nuestra gestión y nuestras inversiones. Una vez establecido eso, pues hay que determinar cuáles son los ejes estratégicos de gestión. Para nosotros, de forma muy general, están aquí indicados. Y ya con base a esto, un diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional no solamente es ir a determinar la dimensión de las pérdidas, sino las condiciones de la empresa para la atención de las mismas. Es realmente una revisión con profundidad de cómo estamos hoy frente al problema.
para ponerle entre comillas el problema. El diagnóstico situacional demanda valoraciones presupuestarias, condiciones de encadenamiento de responsabilidades, evaluación de planes de acción, etc. Una vez establecido eso y determinando las brechas que tiene la empresa para la gestión, viene un planteamiento de modelo integral, en donde ya el modelo integral considera, reitero, mejores prácticas, ejes estratégicos con base a esas mejores prácticas y realidades también de la empresa y del país y la sociedad a la que brinda el servicio la empresa, y una estructura más puntual de las acciones estratégicas que se tienen que atender. Reitero y resalto aquí también la necesidad de un lineamiento normativo empresarial. Porque si estamos hablando de gestión de pérdidas integral, ya no va a ser el enfoque orientado a una sola unidad. Generalmente las responsabilidades de la gestión de pérdidas no está finalmente de forma trazable, no está definida en una sola unidad. Por lo menos en nuestro caso, vemos esa particularidad y aquí pues también habrán otras empresas que sí tienen toda la cadena de gestión de pérdidas pues bajo una misma responsabilidad, lo cual también es una gran ventaja porque permite agilizar la gestión y direccionamiento de las mismas. Y finalmente, después del lineamiento normativo o consecuentemente, pues hay una estrategia integral, empresarial integral que tiene que ser abordada y construida. Aquí quiero hablar en este punto de cómo estuvimos nosotros y hacia dónde vamos y cuando hablamos de operativa y estrategia. Los ejes de acción de la compañía para lo que es la gestión de pérdidas inicialmente o vamos a ver, por necesidad de atender de forma expedita un problema, actuamos directamente sobre esta energía no facturada. Refiérase a oportunidades para optimizar la red, mejorar las pérdidas técnicas, no técnicas, atendiendo fraudes, hurtos. Realmente es el primer eje y lo consideramos como una acción correctiva, que en realidad es una gestión paliativa para resolver algo que ya está sucediendo, pero no así, con esta acción no es suficiente y no vemos una oportunidad más objetiva de incidir en las pérdidas, sino es atendiéndolo de forma más integral. Y para esto se tienen que activar otros ejes importantes que son necesarios para la acción como tal. Aquí pasaríamos de una gestión de pérdidas correctiva a una gestión de pérdidas con una base preventiva, predictiva, inclusive prescriptiva en algunos espacios y definitivamente pues en la corrección de las mismas. Los ejes de acción no solamente están enfocados hacia actividades ya propiamente asociados al uso de la energía, sino también a valoración y análisis y seguimiento de algunos aspectos que también inciden en la gestión de pérdidas, y como lo son, en este particular, el entorno empresarial, y nos referimos a economía, regulación, sociedad y otros aspectos y otras variables que realmente hay que darle seguimiento. Y aquí es donde también resaltamos pues la responsabilidad de la acción empresarial, los aspectos internos de la empresa. Uno de los cuales resaltamos de sobremanera es la trazabilidad de los datos, y nos referimos a datos de energía, comerciales y económicos, ya lo vamos a contar. Y esto se refiere tanto a los datos de compra y venta, inyección, retiro de energía, seguimiento de mediciones, etc. Desde ahí podrían existir oportunidades de gestión que son causas raíz de imprecisiones o asimetrías que al final me generan un dimensionamiento inadecuado de las pérdidas o en su efecto datos que no me representan o reflejan realmente las condiciones reales de pérdidas. Entonces, como eje trazable en toda la cadena, pues está la medición. La gestión de la medida pues es un aspecto sustantivo, tanto para la cuantificación de la energía ingresada y retirada, como también para el diagnóstico de otras variables que también se capturan con los sistemas de medición. Y otro aspecto importante al nivel interno son los procesos. Los procesos, hablamos no todos los procesos empresariales, sino los misionales a la energía, los que están realmente gestionando la energía de forma directa, los que tienen de una u otra manera incidencia en los datos de la captura en subestaciones o en transformadores de potencia, en su registro y lectura a la hora de capturar del consumo de energía, su facturación en general.
Estos son aspectos que para nosotros como empresa vemos necesarios abordar y de una u otra manera ir encendiendo algunos espacios de oportunidad que permitan una forma más integral la gestión de pérdidas. Por ende, vemos que para este aspecto y esta oportunidad integral de pérdidas, los conceptos de aseguramiento de ingresos que generalmente han sido utilizados en telecomunicaciones son una oportunidad que pueden ser exploradas para las empresas de distribución. Y aquí hablamos no solo de ingresos, sino de energía. Cuando hablamos de esto, el concepto es qué acciones debemos de tomar en la empresa para asegurar esa energía y esos ingresos que al final, de una u otra manera, están totalmente correlacionados. Porque el core de nosotros se llama energía. Los aspectos que afectan la gestión de las mismas afectan la recuperación de ingresos de una manera u otra. También hay otras variables que afectan los ingresos. Aquí nos referimos específicamente a las oportunidades de asegurar energía e ingresos, reitero, en los procesos misionales de la gestión energética. El asegurar ingresos pasa por diferentes etapas. Una vez la valoración de las causas raíz, es inevitable ya no hablar y concentrarnos en el concepto de inteligencia analítica de datos. Resulta una oportunidad sustantiva, prioritaria y necesaria en la organización. ¿Y qué más que la presión que nos está generando los sistemas de medición inteligente para la misma? La plataforma analítica es sustantiva, es necesaria y sobre todo no solo la plataforma y los elementos para su captura de medición o de datos en general, sino también la creación y la estructuración de nuevos perfiles empresariales. Es necesario romper algunos paradigmas de la incorporación de algunos perfiles dentro de la gestión energética. Y estoy hablando de perfiles como matemáticos, como estadísticos, analistas, programadores, inclusive, que se incorporan ya no como soporte, sino como parte intrínseca a la gestión, en un equipo multidisciplinario. La analítica de datos va muy asociada a la visualización de las mismas. Si bien es cierto que están muy relacionadas y podríamos hablar que son algunas herramientas similares, hay aspectos que confunden plataformas de visualización con analítica. Para algunos, la analítica es tener un dashboard que me permita ver correlación de variables. En cierta manera lo es, pero realmente lo que tenemos en esos dashboards es una visualización de los resultados de la analítica. Y también hay potentes plataformas para esto que nos permiten optimizar el análisis de los resultados de la analítica y obviamente pues orientar acciones o planes de acción, como lo podemos ver en el último punto, creando una gran plataforma de inteligencia de negocio para la gestión energética, con el objetivo final de maximizar ingresos. Realmente nuestro objetivo de pérdidas, la gestión de pérdidas no es un fin en sí mismo, es un medio, como muchas acciones que también realizamos en la empresa, que nos permite asegurar o maximizar ingresos, dependiendo de la gestión que nosotros realicemos. Para esto hay que enfocarnos un poco y vaciarnos un poquito ya la investigación sobre nuestro sistema de distribución. Cuando hablamos de identificación de causas, hay que valorar cuáles son de origen técnico y no técnico. En el fondo de esta imagen lo que tenemos es un sistema de distribución que simula una manguera, la cual tiene suficientes fugas por todo lado, que podrían ser el símil o la metáfora de la que estamos tratando de relacionar sobre la realidad que nosotros podemos presentar también en un sistema de distribución. Hay fugas que están dentro de la organización o causas raíz que generan esas fugas que al final repercuten en las pérdidas y repercuten en el impacto de la maximización del potencial de ingresos que tiene la empresa. Evidentemente, estas fallas también pueden estar asociadas a ineficiencias de los procesos que gestionan el sistema de distribución. Evidentemente, aquí hay pilares de control que son y se vuelven estratégicos y es los puntos de registro en este gran universo, digamos, de la distribución, de la inyección y retiro, como ustedes los pueden mostrar. Y estos aspectos también tienen que ser analizados y contrastados con el comportamiento de la demanda y al final en el consumo de energía que tenemos. Y esto ya se refiere a causas pues, o consecuencias, podríamos, dependiendo de cómo se enfoquen, fuera o de forma externa en la empresa.
¿Por qué lo vemos así? Vamos a ver. Cuando comenzamos a hacer este nuevo universo, le vamos dando doble clic a esto y vamos directamente al cálculo de pérdidas. Pues el cálculo de pérdidas es un cálculo que todos conocemos y son incorporar datos, pero esta incorporación de datos demanda un control, una claridad de lo que estoy viendo cuando hago este cálculo. Y realmente lo que estoy viendo es un indicador que me permitiría o me permite también valorar y analizar la eficiencia de la empresa. La eficiencia para comprar y vender energía, la cual pasa por aspectos técnicos y no técnicos, los cuales son también y tienen que ser visibilizados en una gestión integral de pérdidas. Para este particular, la diferencia entre estos dos datos que ya vimos anteriormente nos genera el dato de pérdidas. Una vez teniendo el dato de pérdidas, creo que esto es una visión muy general, muy holística del tema. Nosotros tenemos que establecer cuál es la naturaleza de las mismas, darle una ponderación, un dimensionamiento, tanto en energía como en recuperación económica, establecer planes de control, reducción, lo que corresponda, para tener al final de la cadena una maximización de ingresos, como basado en reducción y recuperación de pérdidas de energía. Aquí lo que resalto es el eje metrológico de medición dentro del sistema de distribución, el cual aquí más adelante lo aclaro con la siguiente imagen, en donde realmente vemos que la gestión de pérdidas no corresponde a un solo negocio y no corresponde además a una sola dependencia como tal. En este gráfico lo que queremos mostrar es la vinculación de las pérdidas de energía en las pérdidas de ingreso. En general, voy a tratar de mover el mouse, a ver si pueden verlo por ahí. El cálculo de pérdidas o las pérdidas se establece entre la compra y la venta. Es decir, entre la oportunidad que yo pongo al cobro una energía con respecto a lo que yo compro. Realmente este es el cálculo que se realiza de pérdidas de energía. Dentro de este cálculo están insertas pérdidas, tanto no técnicas como técnicas, y también en negocios, distribución y comercialización en este particular. En el medio de ellos tenemos un aspecto de lectura. Y aquí es donde comenzamos a hablar de trazabilidad de datos y la importancia de las mismas para el control, seguimiento y dimensionamiento de las pérdidas y sobre todo la definición de indicadores estratégicos y una vez definidos indicadores estratégicos, las causas raíz posibles detectadas que me afectan esos indicadores. Y aquí podemos ver trazabilidades. En la primera línea lo que tenemos es una trazabilidad meramente de datos energéticos, medidos puntualmente con sistemas de medición. Además, una vez que tengamos los sistemas de la lectura, la captura, la captura y el registro del consumo, arranca un proceso de flujos comerciales, los cuales generan datos comerciales, en los cuales también pueden haber oportunidades de gestión que también inciden obviamente en la cuantificación final de venta que se traduce en una factura que pongo al cobro. Cuando lo pongo en rojo es que está el cobro. Y finalmente también tenemos aspectos económicos, que es la que agrega y complementa la matriz de pérdida de ingresos, que pueden estar incidiendo en el recaudo final de ese puesto al cobro. Por eso lo pasamos de rojo a verde. Y cuando está en verde es que recaudamos económicamente y entre comillas, recaudamos la energía que yo compré. Evidentemente ahí es donde se me materializa a mí realmente mi margen de intermediación. Esta es una visión general y clara sobre el impacto de la gestión de pérdidas en la recuperación de ingresos. Y aquí es donde vemos la vinculación completa. Y más adelante aquí podemos ver por qué es necesario ya no solamente hablar de gestión de pérdidas y ingresos, sino de un aseguramiento de las mismas. Ya lo vimos anteriormente y casi como haciendo un resumen, que tenemos un proceso de inyección o compra y venta de energía, la cual es donde se calcula o se establecen las pérdidas de energía, pero además, una vez puesta el cobro, la facturación, tenemos un proceso económico de recuperación de esa factura, o la gestión de esa factura de tal forma que se pueda recaudar. Estos aspectos vinculados y viendo la correlación y sobre todo el objetivo final de la gestión de pérdidas demanda la atención conjunta. Puede existir aspectos que se vinculan entre ambos que me afectan uno u otro. Y esto depende en particular de la calidad de los datos en primera instancia, de la gestión de las mismas, pero también de la eficiencia de los procesos. El tema aquí no es perder de vista que un negocio, una empresa,
tiene su core basado primero en su proceso. El core de negocio en nuestro caso es energía, es comprar energía y es vender esa energía, pero además es recaudar esa energía. Tenemos un aspecto totalmente cruzado. Además, si lo vemos desde el punto de vista de recuperación de energía, recordemos que una vez que nosotros aplicamos planes de reducción y control y de recuperación de energía, dígase programas de reducción en sectores de vulnerabilidad, atención de ilícitos, alteraciones al sistema de medición, lo que genera es un proceso de control y seguimiento y de sumas también de dejar de facturar que tienen que darse seguimiento. En este particular, las sumas dejadas de facturar demanda una negociación y una conciliación con el cliente para que éste me logre a mí cancelar lo que pueda, lo que esté permitido normativamente hablando y regulatoriamente para que el cliente cancele esa energía no facturada. Aquí es donde también los aspectos relacionados a la economía o al proceso comercial que le da seguimiento a lo mismo se vuelve sustantivo. En resumen, no ganamos nada como empresa aplaudirnos e incorporar tecnología de medición, incorporar sistemas y planes de reducción si al final del camino esta recaudación no está en verde. También afecta inclusive la capacidad real que tiene la gestión integral de pérdidas, que es, reitero, la maximización de esos ingresos a través de la gestión de pérdidas. Por ende, el tema trazable de la energía resulta estratégico y evidentemente también la eficiencia de los procesos. Cuando hablamos de aseguramiento, es importante ver esto no tan específico como está aquí, sino verlo como una oportunidad y cómo esta oportunidad desarrollarla en el encadenamiento de responsabilidades compartidas que ya vimos tenemos en la organización. Realmente el aseguramiento de ingresos es un conjunto de actividades que son aplicadas para asegurar que los procesos de negocio, la estructura organizacional, los controles y los sistemas relacionadas con el ciclo de ingresos trabajen de forma efectiva. Creo que esto aplica para muchas cosas y creo que es integralmente es una acción que tenemos que realizar todos en la cadena empresarial, no solamente los que estamos relacionados a la energía. Pero en esto la oportunidad que estamos tratando de visualizar en este espacio es ver las técnicas, los métodos y la oportunidad que podemos aprovechar de este concepto para optimizar la gestión de pérdidas. Realmente nuestro objetivo de plataforma del aseguramiento de ingresos y de energía es realmente optimizar el impacto de las consecuencias de pérdidas energéticas y económicas. Cuando hablamos de energéticas nos referimos a aspectos meramente del tratamiento de la energía y económicas que ya expusimos el caso. ¿Por qué las agregamos? Porque ya vimos que realmente nuestra gestión de pérdidas de forma estratégica tiene que ser un medio para maximizar esos ingresos. Y pueden haber aspectos de la gestión comercial y económica propiamente que nos esté afectando esa maximización de ingresos. Aquí hay aspectos importantes. Tenemos que ver inconsistencias que están relacionadas a la gestión back office, dígase todo lo que está dentro de la empresa, y la front office, que es lo que nosotros hacemos de cara al cliente. Realmente son conceptos importantes de considerar, son variables diferentes y son particularmente procesos de tratamiento o remediales diferentes. Y aquí, en estos enfoques, también tenemos causas que pueden ser técnicas o no técnicas. Y aquí podemos darles el doble clic que también nosotros requiramos hacer. Realmente podemos quedarnos en un nivel general de la no técnica, pero podemos llegar hasta lo más profundo, al tanto el costo-beneficio de esta gestión lo permita también. Y me refiero a la gestión ya propiamente de la identificación de causas raíz, que definitivamente es un aspecto sustantivo y demanda pues una priorización y una atención especial y particular, porque es donde se genera realmente la oportunidad y la valoración del control de las variables que generan causas o pérdidas generales. Cuando hablamos de pilares, aquí vamos a ver un entorno mucho más empresarial. Uno de los aspectos que también ha afectado o que afecta en la gestión de pérdidas que podemos y entendemos es trazable en toda la organización es el encadenamiento y la gestión de procesos. Cuando hablamos de procesos, y lo pongo entre comillas, esto tiene que ser parte del lenguaje cotidiano. ¿Cuántas empresas gestionamos cubriendo solamente nuestro metas de desempeño?
y en cuántas organizaciones estas metas de desempeño realmente están alineadas de forma integral, encadenadas en procesos. Esto afecta realmente también la oportunidad de gestionar de forma integral las pérdidas. Se tiene que considerar y valorar ese enfoque sistemático y estructurado. Al final también es algo importante de valorar y es sustantivo, porque esto podría ser que desde la génesis del encadenamiento y la responsabilidad de los procesos, la responsabilidad compartida, tenemos oportunidades de mejora o también riesgos que me pueden generar causas raíz, o riesgos, perdón, que son causas raíz de pérdidas. Otro aspecto que es indiscutible es la cultura organizacional y la gestión de cambio. Agrego aquí la accountability. Cuando hablo de la accountability, que es un término anglosajón, realmente me refiero a esa actitud responsable, proactiva y comprometida que tiene que tener el proceso y su gente sobre el concepto. Resalto, y creo que en algún momento lo comenté en un foro, escuchar en Colombia, en una empresa, desde el gerente de pérdidas, hablar con propiedad sobre el tema, como también inclusive varios compañeros que se topaba uno en el pasillo, e inclusive hasta el mismo señor chofer que nos llevaba de un recinto a otro. Eso demuestra realmente la cultura organizacional y la constante gestión de cambio que son necesarias y pilares para poder desarrollar una gestión, y en este caso particular de pérdidas, pero yo creo y me atrevo a pensar que en otros aspectos de gestión empresarial son sustantivos también. Y definitivamente, ya lo resaltamos, la trazabilidad de datos es como el petróleo de nuestro combustible, ¿verdad? Es el dato, es el oro actual, y es lo que más preciado tenemos. Estamos acostumbrados a almacenar muchos datos, pero no estamos acostumbrados a ordenarlos, a estructurarlos, a validarlos y sobre todo ponerlos a disposición del negocio. Aquí hay un proceso impresionante y bien enriquecedor y necesario, más allá de por gestionar pérdidas, sino para optimizar la gestión del negocio, de crear una gobernanza, datos, una estructura, una arquitectura que también demande oportunidades de análisis de los negocios para optimizar los mismos. Pensemos y analicemos que la gestión de pérdidas no puede ser que va a gobernar a los negocios y va a ser una nueva gerencia. En realidad no lo es así, sino que va a buscar oportunidades, y en este caso, en las herramientas de aseguramiento, de generar valor en los procesos de tal manera que optimice esas causas que sí impactan en la gestión final de pérdidas y por ende en la maximización de los ingresos que son requeridos. Aquí ya para ir entrando en detalles sobre el aseguramiento, pues tenemos varias etapas muy generales. Está la identificación raíz, los requerimientos para esto, métodos de aseguramiento, los planes de tratamiento que ya estaríamos abordando una vez desarrollado el método de aseguramiento para lograr la maximización de ingresos. La plataforma de esto es una inteligencia analítica. Realmente es romper algunos paradigmas de control y seguimiento y de análisis de los negocios. Respecto al tema de identificación de causa raíz, creo que es muy claro. Nosotros tenemos que ir a buscar la génesis del por qué sucede. Realmente al final, por ejemplo, para citar un caso, que exista un ilícito de energía se puede ver a diferentes variables. Una es ineficiencia en el registro, en el control, en la revisión inicial a la hora de brindar los servicios, o también inclusive variables socioeconómicas o externas. Estos son situaciones que tienen que ser evaluadas. Internamente, una causa raíz pueden ser errores en los flujos comerciales que me alteran o me afectan al final una facturación adecuada. O inclusive captura de clientes, errores en sus registros, especialmente clientes con medición indirecta, algunos errores de precisión de las constantes de medición, etcétera. Son variables que hay que comenzar a profundizar. Pero también recordemos procesos. Un ejemplo claro de esto, bueno, en el caso de Costa Rica y la compañía, el alumbrado público es parte de la gestión empresarial. Errores en la gestión propiamente del inventario de alumbrado público, cálculos inadecuados de esta energía estimada repercuten en las pérdidas también.
Entonces son aspectos que, por ejemplo, los pongo y los cito como posibles causas raíz que tienen que ser analizadas y ponderadas. Tampoco es precipitarse, ir a gestionar sobre todo de una forma agresiva. Hay que hacer una valoración también de cuánto me impacta a mí esto en las pérdidas y por ende un diagnóstico de estas causas raíz me permiten tener un panorama más claro y sobre todo pues priorizar dependiendo de la capacidad operativa empresarial y de los recursos que la empresa disponga. Dentro de los requerimientos, aquí también resaltamos un trabajo que hicimos con una empresa extranjera que nos ayudó a orientar un poco un diagnóstico sobre, de forma muy general, sobre los flujos comerciales, pero es una ruta que es importante resaltar para ustedes y es cómo establecer plataformas para esto, para los requerimientos. Bueno, primero, en primera instancia, ya lo vimos en la tecnología. La tecnología y perfiles profesionales. No ganamos nada con llenarnos, perdón que sea coloquial, de chunches inteligentes si no tenemos una contraparte inteligente para gestionarlo, si nos referimos a los perfiles adecuados. No hablo solamente de ingenieros eléctricos, no hablo solamente de informáticos, yo creo que ya expresé por donde vemos como una oportunidad integrar nuevos perfiles. Dentro del tema de controles y procesos, es importante tomar en consideración los procedimientos que integran las acciones de las mismas, la cultura organizacional, que ya lo mencionamos, el marco de gobernanza, que ya también mencionamos, que no solamente aplica para los datos, sino también para documentos normativos que acompañen la gestión y el objetivo del aseguramiento. Bueno, es trillado conversarlo, pero la información basada en datos resulta ya sustantivo para lo que estamos hablando y definitivamente una de las particularidades que dan sustento o confirmación de efectivo gestión del aseguramiento es una efectividad medible. Y esto se refiere realmente a establecer un cuadro de mando integral con una trazable y lógica ruta de indicadores estratégicos, tácticos, operativos y KPIs para realmente encadenar las responsabilidades compartidas y que sean posibles y realmente y efectivamente medibles. Esto es súper importante también a considerar dentro de los requerimientos de la gestión. Y dentro de los planes de tratamiento, y esto lo retomo de los estándares de aseguramiento de ingresos llamados GRAPA, que son orientados a la gestión en telecomunicaciones, pero muy valorables para desarrollar una gestión de distribución de energía, está en primera instancia el análisis forense. Para nadie es un secreto que saber de dónde uno viene también le permite saber para dónde va y cómo va, más bien. Y el análisis forense se torna específicamente en la gestión de las causas raíz. La gestión de controles también es importante y es necesario, y es el proceso de crear y usar controles para asegurar que esas causas raíz están siendo gestionadas de una manera adecuada. Recordemos que estamos metidos ahorita dentro de la organización y estamos valorando qué nos está afectando sobre el resultado final que tenemos en la facturación y en la recuperación de esa factura y en la calidad de la facturación en particular. Evidentemente, esto está asociado a una gestión de correcciones, planes de tratamiento, y aquí es donde están los planes de reducción, de control, de seguimiento, de mejoras, de oportunidades de gestión de causa raíz, oportunidades de atenciones correctivas, preventivas en general. Esto ya nos orienta realmente hacia dónde tenemos que enfocar la ruta y las inversiones que demanda estos controles. Y por ende, y por final, lo que mencionamos y lo puntualizamos, la efectividad medible a través de esta gestión de cumplimiento, que es establecer de una manera objetiva los indicadores de desempeño estratégicos, tácticos, operativos, KPIs o lo que corresponda gestionar. Evidentemente, un control no puede ser más caro que la solución. Realmente aquí también hay que valorar y ponderar el costo-beneficio de lo que estamos hablando. Esto es una línea y un eje de gestión que evidentemente demanda un estudio integral y profundo, un diagnóstico de cómo estas acciones no pueden ser más costosas, o sí, y hay que ponerlo en la mesa realmente con toda claridad y ir viendo qué se puede ir encendiendo dependiendo de lo que yo realmente voy a gestionar y cuánto me cuesta gestionar eso. Dentro del aseguramiento está la inteligencia analítica de datos. Nosotros vemos necesario, tanto para pérdidas en general
para el direccionamiento de las mismas, como también para este proceso de aseguramiento, pues establecer y tener un equipo multidisciplinario. Y como recomendaciones o ejes que hemos visto como oportunidades de analítica, vemos los siguientes puntos. De lo general a lo específico, un análisis forense y descriptivo del mercado de la oferta y demanda. Realmente cómo se comportan. Las pérdidas de energía, desde una visión macro, arrancan o inician desde que compro. Realmente hay aspectos que hay que considerar que son oportunos, inclusive para gestionar pérdidas al final de la cadena, que pueden ser vistos desde la oferta. Y esto me refiero a seguimientos y análisis de la energía ingresada en los sistemas de distribución, oportunidades de captura de datos en circuitos de distribución que podrían ayudarnos y darnos una luz sobre la realidad de las pérdidas también. Entonces, vemos que el análisis descriptivo y forense de mercado de la oferta y demanda es de lo general lo primario. Después, la trazabilidad de esos datos en la cadena. Aquí ya hablamos del concepto, ¿verdad? Identificar puntos de control. Aquí la gestión de la medida se vuelve estratégica. Idealmente, tener la gestión de la medida relacionada de forma directa a la gestión de pérdidas resulta valioso, sustantivo y sobre todo permite tener una autonomía de la gestión de la misma y una disponibilidad de esos datos para la organización de una manera no dirigida. Bueno, los balances de energía que creo que ya todos conocemos, tanto de forma general hasta las específicas, y me refiero a balances de energía en baja tensión. Análisis prescriptivo, podría llegar a ser un análisis prescriptivo de causa raíz. Y bueno, lo que muchos hacemos hoy es un análisis predictivo de descubrimiento para optimizar el direccionamiento de las acciones técnicas de campo. Esto también pues, ha sido un pilar para muchas empresas y nosotros también estamos entrando en ese universo de desarrollar analítica que me permita optimizar el direccionamiento de campo. Esto ha sido un éxito en la compañía y ha permitido reducir el costo de las inspecciones. Después, para ir avanzando con el tema, el seguimiento de variables externas del entorno empresarial, un descriptivo de visualización de datos, control operativo, seguimiento de la recuperación y sobre todo el descriptivo de indicadores de desempeño son estratégicos para la gestión. Ya para concluir, nosotros hacemos las siguientes valoraciones. La gestión integral de pérdidas se presenta como una acción estratégica que logra mejorar la maximización del potencial de ingresos de negocio. Tal vez aquí cuesta un poco entenderlo y aquí es donde trato de hacer match con el concepto de ingresos porque mucho lo digo, no digo que es una regla. Muchas empresas se enfocan solamente en reducir pérdidas, pero no se preocupan, o hay equipos que no se preocupan qué pasa con esa recuperación de energía al final de la cadena. Evidentemente, eso depende de la estrategia que se establezca a nivel empresarial. Cuando yo estoy hablando de la gestión de pérdidas, en este caso, estoy hablando de la integralidad de un medio, el cual empresarialmente me permite maximizar ingresos. Entonces, cuando entendemos lo que hacemos al final de la cadena y cuando nos vemos incorporados como ejes estratégicos, estoy hablando de personas, procesos, inclusive de mi responsabilidad como tal, en los ingresos, que lo que yo hago me impacta los ingresos, nuestro panorama de lo que estamos haciendo se vuelve de un concepto operativo a un concepto estratégico. Inclusive aquí es donde estamos hablando de la accountability, pero la accountability no se logra solamente por decírselo a la gente, hay que demostrar realmente cómo yo en el encadenamiento de responsabilidades repercuto en la maximización de ingresos y por ende en un margen de intermediación que me permite tener presupuesto de inversión y operación para sostener la empresa. También los estándares de aseguramiento de ingresos son base para desarrollar una estrategia de optimización de la gestión de pérdidas. Sí, realmente es una oportunidad para empresas que estamos en este proceso de desarrollo a hacer una migración, bueno, en eso estamos, una migración de pasar de una gestión correctiva a una gestión mucho más estratégica e integrada, considerando todas las partes involucradas, sus responsabilidades y sobre todo pues una definición de compromisos e indicadores de desempeño para la gestión. El análisis de causa raíz resulta una herramienta sustantiva para la planificación adecuada de planes de acción, claro. Puede ser en mucho que nosotros estemos apagando incendios, somos paliativos,
porque el enfoque que le estamos dando es simplemente resolver la consecuencia. Aquí realmente podría ser que sea más sostenible y sobre todo financieramente hablando, incidir en las causas raíz que en sus consecuencias. Entonces a esto es lo que nos referimos. El tratamiento de las asimetrías de datos de la trazabilidad de energía, desde la captura, me refiero al registro en los sistemas de distribución y media tensión, registro, en este caso, de consumo y facturación del mismo, es estratégico para la gestión. Ya vimos que son inclusive los pilares de control que deberían de estar asociados de forma directa con la gestión de pérdidas o que sea vinculante con la gestión de pérdidas de una u otra manera, de tal forma que permita una objetividad de la gestión y sobre todo una autonomía de control que requiere la gestión de pérdidas en el encadenamiento de las responsabilidades de los diferentes procesos empresariales. Precisamente la gestión de procesos, encadenamiento y el accountability son pilares de los cumplimientos. Nada logramos con generar procedimientos, controles, sino asociado a esto va un proceso de gestión de cambio y una visión cultural de la gestión de la misma en los procesos. Es definitivo que un proceso no está conformado por máquinas, ahí hay humanos y los humanos son necesarios gestionar y al final los humanos somos las personas, somos la empresa. Y definitivamente esto es base sustantivo para romper paradigmas de gestión, porque realmente la gestión de pérdidas, si la vemos así como la estamos viendo ahorita, pues es una gestión transversal y necesaria de apropiar de forma colectiva a nivel empresarial. Bueno, es definitivo que la transformación digital y el uso de tecnología de medición y plataformas analíticas, nuevos perfiles profesionales, perdón, son indispensables para el cumplimiento de objetivos. Creo que aquí es un gran reto. En Fuerza y Luz nos ha costado bastante esto. Hay que admitir que cuando ya comenzamos a buscar lo que creíamos, a buscar lo que en su momento no, ni imaginábamos en el mercado, pues nos llevamos a la sorpresa de que también no hay gente tan especializada. Esto nos genera un gran reto de planificación, de estructura, de captación inclusive de talentos. Y sobre todo de minimizar la rotación, porque en mucho estos profesionales son profesionales que son muy dinámicos, se mueven muy rápido en las organizaciones y se van y vienen, se van y vienen. Entonces, este tema también es importante. La gestión de datos, creo que ya lo conversamos, la estructuración, el encadenamiento de las responsabilidades en datos, la construcción de un proceso de gobernanza de datos se vuelve prioritario en esta gestión. ¿Por qué? Porque realmente los datos que nosotros estamos utilizando son datos core del negocio, compra, venta de energía, que aplica para todos los negocios, para todos los procesos, perdón. No solamente son datos que son útiles y gestionables en el proceso de atención de pérdidas, sino en todos los procesos. Por ende, se vuelve meramente sustantivo que esto sea una atención prioritaria. Asociado a esto, la inteligencia analítica de datos es una base fundamental para la creación de una plataforma de inteligencia de negocio. A veces preguntamos y vemos muchas tendencias de transformar la empresa, hablamos de variables, herramientas de inteligencia de negocio, pero en este proceso, cuando ya nos ponemos realmente a aterrizar, hay que enfocarse en casos de uso. Y en este caso, un caso de uso para inteligencia de negocio podría ser una plataforma analítica de lo general o específico, dígase, desde la compra y la venta, para incidir en la maximización de ingresos, potenciando la gestión de pérdidas. Y a esto lo vemos como una oportunidad y como un caso de uso, y sobre todo como una plataforma que podría ser la base de inteligencia de negocio, ¿de qué? Del negocio de la gestión de la energía. En general, pues esto es lo que les traía para hoy. Es importante mencionar, y ya con esto concluyo, que nuestro enfoque es un enfoque de visión, es un enfoque de desarrollo, es un buscar una oportunidad de tantas técnicas que se han visto sobre la gestión empresarial, romper paradigmas, integrar equipos, sobre todo desarrollar un cambio de paradigma sobre la gestión de los procesos. Creo que en mucho también eso es un gran reto que hoy tenemos como empresas y por ende toda la gestión de pérdidas tiene que ser vista y valorada desde sus procesos, desde su gente y sobre todo equipos, tecnología
y al final, pues evidente los planes de gestión y desarrollo que ya muchos de nosotros pues tenemos claros por dónde llevarlos. Esto sería de mi parte, muchas gracias. Más bien, muchas gracias a su persona, don Ronald. Muy interesante la charla y definitivamente un concepto y una forma de abordar las cosas que puede ayudar a las empresas eléctricas. Seguidamente vamos a continuar con un poco de la visión de futuro antes de entrar a nuestro segundo taller y especialmente vamos a hablar de esa cultura que tienen que tener las empresas para buscar la sostenibilidad en esta época de transición energética. Para esto nuevamente nos va a colaborar una de las empresas líderes en la región en el tema de pérdidas y esta vez tenemos la participación de la señora Margarita Salazar, a la cual estaremos presentando en unos minutos. Adelante, Larisa. La segunda charla del día de hoy está a cargo de Margarita María Salazar Genao, quien es administradora de negocios y especialista en mercadeo, con experiencia profesional en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, gestión de cambio y cultura, planeación estratégica, planeación de infraestructura, planeación ambiental, mercadeo y finanzas. Esta última específicamente en los negocios de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas natural. Su recorrido laboral y producto de un trabajo en equipo, porque esa es la manera en que concibe es el mejor camino para alcanzar buenos resultados, ha permitido llevar a la práctica el modelo de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial del Grupo EPM Colombia, empresa en la cual ha estado laborando por más de 28 años. En la actualidad se desempeña como gerente de desarrollo sostenible del Grupo EPM con la función de dirigir estrictamente el Grupo EPM en materia de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial y verificar su cumplimiento. Cuando estás en armonía contigo mismo, ayudas a construir armonía con los tuyos. Y si estás en armonía con los tuyos, esa armonía se contagia en tu barrio. Y llega a tu trabajo y se expande a tu ciudad. A tu país. Al mundo. Porque cuando eres consciente de que todo lo que haces tiene un impacto en los demás. Y en el planeta, aprendes a escuchar sus señales. Y te das cuenta de que cuando haces un uso responsable de los recursos naturales, cuidas el agua. Que reciclando, todos nos beneficiamos. Que cuando generas energía limpia, tú respiras mejor. Y también la naturaleza. Que cuando pensamos en el futuro, la sostenibilidad se hace posible. Que cuando conectas dos cables, se conecta una familia. Que cuando brindas oportunidades, no desaprovechas capacidades. Cuando nos unimos en torno a un propósito, construyendo a partir de las diferencias, con las acciones y cambios que conscientemente realizamos día a día, logramos contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Grupo EPE. Buenos días, señora Salazar. Le solicitaría que tome el control de la plataforma. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Voy a compartir en este momento la presentación. Un momento, por favor. Por favor, me indican si están viendo y escuchando bien. La vemos y la escuchamos súper bien. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación que nos hacen al Grupo EPM a participar en este evento. Traemos una visión, digamos, con esta presentación creo que con una mirada muy holística y obviamente de la importancia que tienen justamente los temas que se están abordando, la gestión de pérdidas, la transición energética, con cara, digamos, ya de mirada de sostenibilidad, es decir, a qué le estamos apuntando, simplemente para recordarles, sé que muchos conocen al Grupo EPM, pero quiero recordarles que el Grupo EPM es un grupo empresarial que tiene presencia en México, Guatemala, El Salvador, Panamá
Colombia y Chile impactamos alrededor de 19 millones de personas. De 19 millones de personas en los territorios donde tenemos presencia. Tenemos cerca de 14.000 empleados en el total del grupo EPM y alrededor de 6.000, un poco más de 6.000 proveedores en nuestra cadena de valor. Perdón un segundo, muevo esto para acá. Vamos a iniciar entonces la presentación después de conocer, digamos, dónde tiene presencia el grupo EPM, comentando que tenemos participación en los negocios de generación de energía, transmisión y distribución de energía, gas natural, provisión de aguas, gestión de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. Ahora, cuando recibimos la invitación en particular para esta presentación, pues me parecía muy importante traer una mirada, primero que reconozca de dónde venimos y por qué hoy el mundo está abordando los temas de transición energética justamente, digamos, con mayor fuerza, porque además es un tema que se venía trabajando de tiempo atrás, pero que se está trabajando con mucho más fuerza. Y creo que hay que recordar los orígenes de todo lo que ha generado, digamos, en el mundo esta movilización alrededor de de una agenda mundial de desarrollo. Y esos temas que dieron origen han sido problemas globales, algunos de los cuales ustedes pueden ver en pantalla. Pues, discriminación, corrupción, temas de cambio climático, trabajo infantil, que parecieran a veces, en ocasiones, como distantes del mundo empresarial, parecieran distantes de las realidades que día a día vemos desde el mundo, digamos, laboral, pero que están más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, el mundo ha tratado de resolver históricamente muchos de estos problemas. Algunos se han resuelto, o sea, aquí no están todos, otros, digamos, hemos logrado avances importantes, pero sin lugar a dudas, cada vez surgen problemas adicionales como el reto de cambio climático, que justamente es uno de los retos para la humanidad que ha tomado mayor fuerza en los últimos años. Voy a mostrar una evolución para que tengamos como una hasta que hay un micrófono por ahí, gracias. Voy a mostrar una evolución de lo que ha sido, digamos, esa visión de sostenibilidad en el mundo para entender esa lógica, digamos, que ha seguido a la humanidad y que ha determinado realmente por qué estamos en el punto donde estamos. Después de esos problemas globales que he mostrado y de muchos que ha tenido la humanidad, que han sido derivados básicamente de una forma de pensamiento histórica, en donde básicamente la acción del ser humano ha seguido el pensamiento, y si nos remontamos a mediados del siglo XVIII, en el siglo XVIII estamos hablando de una humanidad que tiene una forma de pensamiento muy de expansión, muy expansiva, muy de crecimiento. Estamos hablando de la época de la industrialización, estamos hablando de que digamos, se descubren nuevas formas, nuevos energéticos como el carbón, aparece el telégrafo, está Adam Smith dando, digamos, una pauta como padre de la economía en donde lo importante era crecer y tener un crecimiento económico, ese era el símbolo de éxito. La humanidad no contempló en ese momento, en su lógica de pensamiento, que los recursos naturales se iban a agotar, que íbamos a tener un crecimiento acelerado de la población y por lo tanto obviamente la acción fue muy expansiva y se creyó que el éxito de la sociedad era buscar el crecimiento económico como fin, más no como medio, porque el crecimiento económico es importante como medio, más no como fin. Cuando se empiezan a dar los primeros, digamos, síntomas de agotamiento de recursos naturales, de crecimiento acelerado de la población, es que surgen unas señales muy importantes que retoma Naciones Unidas cuando fue creada en 1945, es decir, Naciones Unidas ya este año cumple 76 años de existencia y empieza a abordar unas temáticas justamente para buscar solucionar los problemas globales y convocar la participación de las diferentes naciones. En 1968 se dan dos eventos muy importantes. La primera reunión, digamos, donde se menciona ya con preocupación el tema del crecimiento de la población a nivel mundial y el agotamiento de recursos naturales, que fue la sesión de Naciones Unidas que se llamó el Club de Roma, pero también Garrett Hardin, un norteamericano, elaboró un ensayo que se llama La tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes, en ese ensayo él planteaba la preocupación por el acelerado crecimiento de la población, porque es que estamos hablando de que a mediados del siglo XVIII estábamos alrededor de menos de 2.000 millones de personas habitando el planeta, pero obviamente en ese entonces el crecimiento se había, digamos, acelerado,
Y lo que él llamaba la tragedia de los comunes era el agotamiento de recursos naturales, en donde eran todos, digamos, eran de bien común, pero donde nadie se sentía responsable. Por eso lo llamó la tragedia de los comunes. Empieza a poner esa señal ahí muy fuerte y en 1987 la primera exministra noruega, Brundtland, elabora el informe Brundtland justamente por solicitud de Naciones Unidas, en donde ya pone de manifiesto lo que hoy conocemos como uno de los conceptos más importantes de desarrollo humano sostenible, y es ese desarrollo que permita, digamos, el disfrute de los recursos y las condiciones actuales sin poner en riesgo las generaciones futuras. Ahí empieza, digamos, a establecerse una línea de lo que se va a entender como el desarrollo humano sostenible. Luego viene el primer informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, que se elabora en 1990, empieza a establecerse ya un concepto de desarrollo humano sostenible, y esto es muy importante porque el concepto de desarrollo humano ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando desde conceptos como el tema de bienestar humano, en donde básicamente se buscaba la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, pero donde ponía al ser humano en un lugar muy pasivo y poco empoderado de su propio proceso de desarrollo. Cuando viene el concepto de desarrollo humano, empezamos a ver una participación del ser humano en su proceso de desarrollo, a tomar decisiones, a poder tener voz y voto. Y cuando hablamos de tener voz y voto, es un asunto que tiene que ver con una de las megafuerzas que hoy dirige la transición energética, que es justamente la democratización. Y cuando llega a este punto, la humanidad se da cuenta de que no es suficiente un desarrollo humano, sino que había que hablar de un desarrollo humano sostenible, porque el ser humano está contenido en un entorno y debe cuidar ese entorno. Entonces, por eso se da, digamos, el paso importante a un concepto que habla de desarrollo humano sostenible, porque tiene en cuenta justamente ese entorno que lo contiene. Viene el pacto, el gran pacto, digamos, que se hace en el año 2000 con el Pacto Global, donde muchísimas naciones, la gran cantidad de naciones, firmaron un acuerdo para avanzar en la solución de problemas globales como los que vimos ahora. Se definieron unos objetivos que se llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eran 8 objetivos, en donde básicamente regían como agenda desde el 2000 hasta el año 2015. Llega el año 2015 y la humanidad se da cuenta que pues hemos logrado avances importantes en algunos objetivos de desarrollo del milenio, pero no en todos, y que inclusive aparecen nuevas asignaturas pendientes para la humanidad, derivadas, por ejemplo, como el del cambio climático, el tema de migración, el tema de equidad de género. Aparecen nuevos problemas que hay que abordar. Es así como en el año 2015 se define una nueva Agenda Mundial de Desarrollo que rige desde el año 2016 hasta el año 2030. Y que pone de manifiesto no solamente los retos que la humanidad tiene que abordar, sino que convoca al mundo empresarial para que participe activamente para lograr el cierre de esas brechas en estos problemas globales. Esa Agenda Mundial de Desarrollo está acompañada, la antecede lo que se conoce como la arquitectura para un mundo mejor. La arquitectura para un mundo mejor es el diseño conceptual de lo que la humanidad consideró justamente antes de establecer ya la agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia dónde debería avanzar la humanidad y sobre todo convocando la participación del mundo empresarial. 3 aspectos que definen fundamentales esa arquitectura para un mundo mejor. Busca que las organizaciones del mundo corporativo concilien el logro de objetivos empresariales con objetivos de desarrollo humano sostenible. Es decir, esos no son dos mundos excluyentes, son dos mundos que se pueden lograr desde el mundo empresarial, que yo pueda lograr objetivos empresariales, pero que sean compatibles con el desarrollo humano sostenible. El segundo, destaca la importancia de un liderazgo corporativo, es decir, que los líderes de las organizaciones sean líderes que no solamente se comprometan con trabajar en la Agenda Mundial de Desarrollo y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que además respeten los 10 principios universales. Los 10 principios universales son 10 principios que se formularon justamente cuando se crea el Pacto Global y cuando se crean Naciones Unidas, que abordan asuntos que tienen que ver con derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Esos 4 ejes no son casualidad. Esos 4 ejes nacen justamente porque fueron los asuntos que mayor afectación tuvieron justamente desde mediados del siglo XVIII en adelante, justamente por ese enfoque de crecimiento exclusivamente en lo económico como fin y no como medio.
Por último, la arquitectura para un mundo mejor destaca la relevancia de los grupos de interés, que son grupos humanos con los cuales las organizaciones nos relacionamos y que es muy importante tener claro cuáles son esas expectativas. Y en este evento que estamos hablando de un asunto que tiene que ver con los grupos de interés, porque cuando nosotros estamos hablando de gestionar las pérdidas, de hablar de transición energética, de hablar de transformación digital, es porque también tenemos en esa última milla unos clientes y unos usuarios que esperan de nuestras operaciones, no unos productos y unos servicios de una manera diferente, de una manera que sea mucho más cuidadosa con el medio ambiente, que responda a mis nuevas necesidades y que obviamente justamente plantee el conocimiento de mis expectativas desde la organización. El Grupo EPM ha estado muy enfocado, digamos, en esa Agenda Mundial de Desarrollo. Hemos venido bastante conectados, pero además la Agenda Mundial de Desarrollo, que tiene estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conecta muy directamente con la prestación de los servicios que hace el Grupo EPM, en particular con el ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, Energía Asequible y No Contaminante el 7, el de ciudades y comunidades sostenibles. Hay muchísimos, producción y consumo responsables, acción por el clima, hay muchísimos ODS con los cuales el Grupo EPM conecta y seguro que sus organizaciones también conectan de manera directa o de manera indirecta. Y es muy importante tener esta agenda como norte de las organizaciones porque conecta no solamente al mundo externo, sino que conecta al mundo externo con el mundo interno de la organización y cómo podemos contribuir justamente a avanzar justamente para que esa agenda mundial de desarrollo se logre. Aquí tenemos un contexto local, de lo global a lo local. Nosotros como referente, les estaba mencionando que el Grupo EPM toma como referente ese contexto global de la Agenda Mundial de Desarrollo. La bajamos a nuestra escala nacional, donde el Grupo EPM tiene presencia en los diferentes países y para eso tomamos como referente básico los planes nacionales de desarrollo de cada país. Y a su vez lo bajamos a los contextos específicos en los territorios donde el Grupo EPM tiene presencia. ¿A través de qué? De nuestras diferentes organizaciones, muchas de las cuales, en particular EPM Guatemala, pues participa de este evento y EPM. Cuando hacemos ese, digamos, ese despliegue, lo que buscamos es identificar de esas metas establecidas en los ODS, porque los 17 ODS tienen unas metas establecidas y unos indicadores, cuáles son los compromisos de los países donde nosotros tenemos presencia y cómo dentro de nuestras organizaciones podemos sumar y contribuir a esas contribuciones de objetivos de desarrollo sostenible para hacer como una especie de U, de entender esto cómo baja, pero luego hacer nuestra contribución y mirar en el agregado nacional y en el agregado global cómo estamos contribuyendo. Aquí hay una evolución de lo que ha sido, digamos, ese Agenda Mundial de Desarrollo desde el año 2016, cuando se elabora el primer, digamos, informe de referente de Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se evoluciona el 2017, donde se da un primer avance y se encuentra que hay una desigualdad bastante por regiones en temas de sexo, en temas de personas de diferentes edades, riquezas, para cumplir con la Agenda Mundial de Desarrollo. En el 2018, en un tercer informe, se dice que se avanza bastante en garantizar el acceso a la energía, en especial en los países menos adelantados, pero que surgen prioridades, obviamente, en términos de fortalecer políticas nacionales que impulsen mucho más la gestión, digamos, de avance en términos de cobertura de energía. Viene el cuarto informe de Naciones Unidas en el 2019, donde el cambio climático aparece como fuertemente como una amenaza justamente al progreso en diferentes áreas de la Agenda Mundial de Desarrollo. Y en el 2020, que obviamente aparece el COVID, y el COVID lo que hace es básicamente generar un reto adicional a la Agenda Mundial de Desarrollo, pues porque afecta de manera significativa el avance en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, que lo vamos a ver un poco más adelante. El Grupo EPM ha venido avanzando año a año justamente en identificar y alinear su acción empresarial a la Agenda Mundial de Desarrollo desde su quehacer empresarial. Ha incorporado en su modelo de sostenibilidad, que hace parte del direccionamiento estratégico del Grupo EPM, justo la Agenda Mundial de Desarrollo y su conexión. No voy a entrar en todo el detalle pues, de la explicación, pero lo que quiero decir es que hemos venido haciendo como una alineación de nuestros objetivos empresariales con los objetivos de desarrollo humano sostenible y con los asuntos materiales que son identificados en nuestra relación con los diferentes grupos de interés para avanzar justamente en los temas que esas agendas nos determinan.
Esta es la mirada del direccionamiento estratégico del Grupo EPM. Nosotros tenemos un direccionamiento estratégico del grupo que tiene 4 componentes: un propósito, una identidad, una acción y unos resultados. El propósito es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, como ustedes lo pudieron ver en el video. Básicamente es una frase que va más allá, digamos, que le pone un reto importante a la organización en términos de que buscamos contribuir, porque primero nos reconocemos que no somos el único actor, somos un actor dentro de un ecosistema y que obviamente a través de la prestación de los servicios públicos podemos llevar obviamente unas condiciones de calidad y de vida a las personas, una identidad en la cual nos reconocemos, digamos, desde el enfoque del modelo de sostenibilidad con una nueva filosofía. Típicamente la sostenibilidad se ha visto como la intersección entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y así lo tuvimos durante muchísimo tiempo en el Grupo EPM, pero hoy hemos evolucionado. Hoy esa forma visual de ver lo económico está contenido entre lo social y lo social dentro de lo ambiental, porque partimos de un reconocimiento y es que el crecimiento económico debe respetar límites sociales y debe respetar límites ambientales. Entonces ese es un tema, una visión mucho más ecosistémica, producto del aprendizaje que hemos tenido como organización y que obviamente busca privilegiar las actividades nucleares o core de la organización. Nuestro modelo está lejano de enfoques filantrópicos o asistencialistas. Reconocemos en la dimensión o en la componente de la acción del direccionamiento estratégico que debemos conocer muy bien los territorios donde tenemos presencia, entenderlos, comprenderlos y luego conectar con nuestro quehacer empresarial para hacer contribuciones mucho más pertinentes y efectivas, que hay unos grupos humanos con los cuales nosotros nos relacionamos y que es importante escuchar esos grupos de interés, que debemos intentar entender de esos grupos de interés cuáles son los asuntos relevantes o temas materiales y que por último en resultados tenemos que asegurar cuantificar nuestra contribución a ODS y obviamente rendir cuentas a los grupos de interés y a la sociedad en general. Nosotros enmarcados, digamos, en este modelo de sostenibilidad que apoya el direccionamiento estratégico del grupo, conectamos con esa arquitectura para un mundo mejor y la contribución ODS, y por eso es que entramos justamente aquí en una sintonía con lo que viene de transición energética. Es decir, la transición energética, cuando uno se pregunta ¿para qué necesita el mundo una transición energética? Para la sostenibilidad del planeta y de la vida misma, así de sencillo y así de retador. Es un camino para resolver la tragedia de los comunes que vimos una en láminas atrás. Es decir, esto no es un tema aislado, silo, que no tiene nada que ver con el mundo de la sostenibilidad. Todo lo contrario, tiene que ver con la sostenibilidad nuestra, la sostenibilidad obviamente de los ecosistemas, la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Entonces es una mirada completa. La transición va más allá del reemplazo de una fuente de energía por otra. Es una tendencia sin duda mundial que viene hace tiempo, no es absolutamente nueva y que es producto en parte de las principales consecuencias ambientales, climáticas y sociales que ha traído el excesivo uso y la dependencia de combustibles fósiles. Y obviamente está apuntando a asuntos como la descarbonización, la resiliencia, la digitalización, nuevos modelos de negocios que estén obviamente cada vez más innovadores y que obviamente apoyados en nuevas tecnologías no solamente den respuesta a las expectativas de los clientes y los usuarios del hoy, sino los del futuro, y que sea de una manera muy proactiva y muy propositiva justamente, que empieza a avanzar en un nuevo enfoque completamente distinto. Es por eso que la transición energética empieza a mostrar que tenemos de alguna manera en las utilities una forma obsoleta que hay que revisar, de un modelo de suministro de energía que hay que reevaluar. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos algunos elementos fundamentales que nos están dando esa señal: la disrupción en el borde de la red, es decir, después del medidor, porque ya tenemos formas de consumo distintos, cambiantes, que son variables, porque tenemos obviamente un clima cambiante. Quien no creía del cambio climático hace unos años o creía que esto era un asunto de moda, creo que ya nadie necesita ser un experto para saber, porque no es sino ver las precipitaciones cada vez más fuertes, las sequías más severas, es decir, los fenómenos del niño y niña cada vez mucho más exacerbados, en particular para quienes estamos en estas geografías es mucho más evidente.
la presión para modernizar la infraestructura, que cada vez es más fuerte en los mismos reguladores, la presión para mantener la integridad operativa en términos de calidad, de continuidad, las implicaciones ambientales al consumo, que obviamente tenemos cada vez consumidores mucho más conocedores que exigen que sus empresas les entreguen bienes y servicios producidos de una manera más limpia, que están mirando cómo se comportan las empresas y una creciente demanda mundial de energía y agua, que sin duda es uno de los temas de la Agenda Mundial de Desarrollo. De hecho, se habla mucho del dilema entre justamente agricultura, energía y agua. Todas estas bases, digamos, de un modelo que hemos tenido que empieza a ser cuestionado, pues están presionadas justamente por 4 grandes megatendencias o megafuerzas que establecen la transición energética, que son la descarbonización, la digitalización, la descentralización y la democratización, que era lo que hablábamos hace unas diapositivas atrás, y era que es la participación que ya se da en cualquier escenario de todos los diferentes actores y grupos de interés justamente en las decisiones de cómo quieren consumir la energía, qué productos quieren consumir, cómo fueron elaborados. Entonces vamos a ver un poco qué plantea justamente estas megafuerzas. Estas megafuerzas plantean un nuevo marco de referencia para las utilities. Aquí traemos una propuesta que ha sido pues también, digamos, como algunos elementos que traemos para compartir. Uno, la integración transparente de energías renovables y los DERs, la confiabilidad y mejorada, digamos, en la prestación del servicio, la rentabilidad con eficiencia en costos, los modelos de negocios centrados en el cliente y obviamente transversal, de manera muy transversal a estos 4, digamos, elementos de referencia, la mitigación y adaptación al cambio climático. Cuando entramos en cada una de ellas de manera muy breve, en integración transparente de energías renovables y DERs, pues desde parte, digamos, de los operadores de red, pues básicamente debe haber unos principios de incorporación, que es la visibilidad de los DERs, es decir, de esos recursos energéticos distribuidos en los sistemas de información, la visualización en las herramientas de simulación, el establecer los límites de penetración justamente para tener esa, digamos, capacidad, digamos, atenta, porque nosotros tenemos como operadores de red una disponibilidad, pero hay que saber muy bien justamente cuáles son esos límites de penetración de esas nuevas, digamos, agentes, y establecer las normas de interconexión en términos de asegurar que los equipos instalados a la red obviamente cumplan y no vayan a poner en riesgo la operación y la calidad de nuestro sistema. En cuanto a confiabilidad mejorada en la prestación de servicio, básicamente tiene que ver con justamente con asegurar que esa confiabilidad, esa calidad en el suministro de cara a los clientes y los usuarios, obviamente se garantice y que cada vez se mantenga, porque los niveles de exigencia son cada vez mayores. En rentabilidad con eficiencia, en costos hay algunas iniciativas que son, por ejemplo, las servidumbres variables en líneas compactas, en donde se utiliza el confinamiento del campo eléctrico y magnético, lo que hace que se pueda reducir la cantidad de, digamos, metros cuadrados requeridos para servidumbre, y obviamente eso tiene un impacto positivo justamente porque estoy haciendo un menor uso de esos recursos, digamos, ambientales, y obviamente estoy garantizando también unas eficiencias para las organizaciones e igual también una menor afectación justamente a las comunidades. Las subestaciones digitales que empiezan a aparecer, a surgir las opciones, pasar del cobre a las comunicaciones con beneficios de las diferentes etapas de vida de los proyectos. Tenemos en el Grupo EPM en este momento en estructuración algunos proyectos de subestación digital. Hay unos retos bien interesantes. Esto obviamente no solamente facilita la gestión como operador de red, sino que también empezamos a sustituir elementos como el cobre, que también es importante tenerlo en cuenta. Subestaciones libres de SF6, en donde se está buscando obviamente eliminar uno de las, digamos, emisiones de los factores que emiten gases de efecto invernadero en las operaciones de nuestras organizaciones. Las subestaciones sostenibles, que van también en términos de cómo utilizar diseños arquitectónicos que estén soportados en temas de economía circular, que permitan obviamente ser mucho más amigables con el entorno,
y obviamente sean mucho más óptimas para la prestación de los servicios, el uso de drones que obviamente optimizan la gestión de los mantenimientos, el trazado de redes, de líneas y obviamente ayudan justamente en la gestión de las operaciones y por último los TAC distribuidos que ayudan justamente a la optimización de la red, de pronto a desplazar inversiones en infraestructura o por lo menos a disminuirla y a saber muy bien cómo puedo optimizar justamente mi sistema a partir de nuevas demandas de conexión a la red de distribución. Vamos a entrar a modelos de negocios centrados en clientes. Cada vez estamos diciendo que tenemos clientes y usuarios mucho más, digamos, conocedores, mucho más exigentes, mucho más proactivos. Entonces, obviamente, el rol del operador de red entonces tiene que ser la atención también de diferentes tipos, digamos, de productos, de bienes, de servicios que se están dando, temas como la movilidad eléctrica, temas como la oferta de energía solar, el blockchain que empieza a abrirse un camino, que si bien pues obviamente está, digamos, en un punto de estudio para el caso nuestro, pues ya viene abriéndose un camino en general en el mundo, pero todos los temas que tienen que ver con automatización, con usos, digamos, como la energía eólica, las baterías, entonces exigen, digamos, nuevas formas de operar que obviamente se adapten justamente a esos nuevos consumos o usos de la energía. En donde cada vez hay mayor proactividad por parte de los clientes y los usuarios. Entonces, esa transición energética no es un asunto solamente porque tenemos obviamente una responsabilidad, porque queremos contribuir, digamos, a disminuir esa presión, digamos, climática mediante la descarbonización, sino porque también la forma de consumir de nuestros clientes y usuarios está cambiando y cada vez va a ser mucho más dinámica. Por último, en mitigación y adaptación al cambio climático, tenemos básicamente unos retos bien importantes. Nosotros tenemos una estrategia de grupo EPM, que es justamente negocios resilientes y carbono eficientes. Apuntamos a lograr una carbono neutralidad al año 2025. Y dentro de esa estrategia climática tenemos tres grandes lineamientos: la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión resiliente que tiene que ver con todo el análisis de riesgos climáticos y cómo afecta nuestra infraestructura, porque recordemos que en el negocio de transmisión y distribución de energía, obviamente la afectación del cambio climático tiene, digamos, una incidencia directa en el negocio. Cuando existen vendavales, cuando hay precipitaciones mucho más fuertes, se hacen deslizamientos, hay salidas de circuitos. Entonces, obviamente tenemos que preparar nuestra planificación en los tres horizontes: la planificación de corto plazo, de muy corto plazo, la planificación operativa, la planificación de mediano plazo y obviamente la planificación de largo plazo, que obedecen esos tres tipos de planeaciones a los tres tipos de eventos que se ven cuando uno habla de clima, porque cuando se habla de cambio climático, típicamente pues nos acostumbramos a hablar mucho de cambio climático, pero realmente cambio climático es uno de los eventos que se presentan cuando hablamos de clima, que el clima abarca estos tres conceptos. El evento extremo es el que se presenta en términos de horas, que es básicamente el que afecta a quienes están en la operación de los sistemas, porque son digamos, las precipitaciones que ocurren o las sequías severas que afectan las operaciones de nuestros sistemas de manera inmediata. Variabilidad climática tiene que ver con una planeación mucho más de mediano plazo, estamos hablando de años hasta décadas, que tiene que ver con la planificación, pero más de mediano plazo, y el cambio climático, que es aquel que definitivamente se da en centurios y que nos afecta de la forma de nuestros negocios, es decir, donde ya no hay señales, definitivamente no podemos seguir en este negocio, sino que tenemos que migrar a otro tipo de negocio. Me faltaba mencionar que otro de los lineamientos o ejes fundamentales de esa estrategia climática es gestión de recursos hídricos y biodiversidad. Ya hemos hablado bastante de la conexión que tiene justamente el agua, no solamente para la supervivencia humana, sino para la sostenibilidad de los diferentes negocios. Dentro de gestión de emisiones, hay un elemento fundamental que quiero tocar y tiene que ver con las fugas de SF6 y las pérdidas de energía en la red de transmisión y distribución de energía. Cuando nosotros como grupo empresarial definimos llegar a ser carbono neutral al año 2025, que está establecido en nuestra mega, pues esa carbono neutralidad se determina básicamente cuando las emisiones de alcance 1 y alcance 2, porque las organizaciones tenemos tres tipos de alcances en emisiones,
Las de alcance 1, que son las directas, las que están en nuestras operaciones, y las de alcance 2, que son las indirectas, producto de las pérdidas de energía y de la compra de energía para uso propio, tienen que estar, digamos, neutralizadas, ya sea por proyectos de reducción de emisiones propios de nuestra organización que venimos haciendo, por obviamente implementación de medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o por adquisición de certificados de reducción de emisiones, pues esa búsqueda de la carbono neutralidad, en el caso de transmisión y distribución, nos enfoca específicamente en abordar mucho el tema de fugas de SF6 y obviamente de pérdidas de energía en redes de transmisión y distribución. Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero, que estas son las emisiones según protocolo de Kioto, que son las que suman en el inventario obviamente de gases de efecto invernadero para cálculo de huella de carbono, pues venimos haciendo un monitoreo de la evolución de las pérdidas de energía del grupo EPM y de EPM en particular. Aquí tenemos una gráfica en donde está el total de emisiones, en este caso para EPM de gases de efecto invernadero del periodo 2016 al 2020 y lo que ha sido las emisiones totales de EPM en el mismo periodo. Las emisiones como crecimiento en pérdidas de energía han tenido una tasa de crecimiento anual constante del 4%, las de EPM totales, es decir, las que abarcan los otros negocios, son del 16%, muy jalonadas en algunos momentos, como ustedes están viendo, por una operación de una térmica gas que tenemos que para dar respaldo y confiabilidad obviamente tenemos que prender y obviamente se generan esos picos importantes, pero quería resaltar que en términos de pérdidas de energía venimos gestionando 3 pilares, que ya los vamos a mencionar, además de las acciones que hemos venido haciendo, como que ya mencioné en el capítulo de rentabilización justamente de nuestras acciones, que están las subestaciones libres de SF6, las subestaciones digitales, que obviamente también tienen una incidencia y un impacto en lo ambiental, las subestaciones sostenibles, es decir, aquellas que tienen aplicación de principios de economía circular, y ya entrando en pérdidas específicamente para este punto, trabajar 3 pilares fundamentales. La legalidad, venimos haciendo gestiones Estado-empresa con organizaciones del Estado justamente para abordar, digamos, esta problemática de las pérdidas, en particular las no técnicas, y obviamente un trabajo muy de educación y de sensibilización a los clientes y los usuarios para que sepan que obviamente es mejor estar conectado, que tiene que ver mucho también con la comprabilidad. La comprabilidad es esa forma en que nosotros le transmitimos, ya sean ofertas de valor para que los clientes y los usuarios eviten obviamente la desconexión del servicio y la conexión fraudulenta, sino también para trabajar, digamos, temas como su propia educación en términos de un eficiente uso de los recursos, en este caso energéticos, que tiene que ver mucho con el ODS 12 de producción y consumo responsable, cómo trabajamos con los clientes y los usuarios para que entiendan cada vez más que ellos pueden gestionar su propio consumo y así evitar, digamos, caer en condiciones de ilegalidad. Y obviamente el pilar que no falta, que siempre ha estado, el pilar técnico, que es el avance, digamos, en tecnologías para mejorar, obviamente, no solamente las pérdidas no técnicas, sino las pérdidas técnicas, en donde, pues, mi compañero Carlos Mario Galeano esta tarde hará, pues, obviamente, participará en el panel y podrá entrar en muchísimo más detalle. Vamos a ver un poco la conexión de la transición energética y la contribución ODS, porque todo esto tiene ese hilo conductor. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con sostenibilidad. Y nosotros hemos venido, yo les mencionaba al comienzo de la presentación, hemos venido trabajando en la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la forma en que nosotros cuantificamos, aquí no está explicado el cómo lo hacemos, eso lo podemos hacer en otro espacio y a quien le interese podemos recibir las preguntas o en otro espacio podríamos aclarar si alguna empresa está interesada en conocer cómo lo estamos haciendo. Esta es una imagen de nuestro informe de sostenibilidad del año 2020, donde tenemos, por ejemplo, la contribución al ODS 7, energía asequible y no contaminante, la meta 7.1, garantizar el acceso universal a los servicios de energía asequibles, fiables y modernos, y tenemos obviamente cada uno de los indicadores, como cuánto fue el acceso a energía asequible y no contaminante para cada una de las empresas del grupo EPM, el promedio de la duración de las interrupciones del servicio, el promedio de la cantidad de interrupciones del servicio de energía, y obviamente cuál ha sido nuestra contribución al avance en las fuentes no convencionales de energía. Como para ilustrar simplemente, no pretendo pues que vean este detalle de números, igual pues la presentación va a quedar disponible
para el ODS 13, que es Acción por el Clima, porque le recuerdo que nuestro interés en el modelo de sostenibilidad que acompaña el direccionamiento del grupo empresarial no es decir que estamos comprometidos, sino cuantificar efectivamente cuál es nuestra contribución. Aquí tenemos, por ejemplo, la incorporación de medidas relativas al cambio climático. Esa es la meta establecida. Esta no es una meta nuestra, sino que es una meta mundial, que es la meta asociada, la 13.2 asociada a Acción por el Clima, que es reducción acumulada de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al escenario de referencia nacional. Aquí tenemos en toneladas de reducción cuál ha sido nuestra contribución y así lo tenemos para cada uno de los ODS. Es imposible hablar de sostenibilidad y no hablar de lo que ha pasado con la pandemia. Esta es una frase de Antonio Guterres, justamente el secretario nacional de Naciones Unidas. El año pasado mencionaba esto en uno de sus foros y decía, como Estados miembros reconocidos en la cumbre de los ODS celebrada el pasado septiembre, eso fue el año pasado, los esfuerzos mundiales llevados a cabo hasta la fecha han sido insuficientes para lograr el cambio que necesitamos, lo que pone en riesgo el compromiso de la agenda con las generaciones actuales y futuras. Ahora, debido a la COVID-19, una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes amenaza vidas y medios de subsistencia, lo que dificulta aún más la consecución de los objetivos. Este mensaje no es un mensaje para bajar el ánimo y la moral, todo lo contrario, es para subirlo. Nosotros hemos tenido unos informes, aquí los presento brevemente, traje dos en particular, el ODS 7, energía asequible y no contaminante, y el 13, acción por el clima, para que vean un poco lo que ha sido al año pasado, porque estas cifras son del año pasado, lo que ha ocurrido con la pandemia. Entonces acá tenemos una imagen en donde se ve el ODS 7, energía asequible y no contaminante, antes del COVID, que se venían haciendo unos grandes esfuerzos para cada vez llegar a mayor población, obviamente con energía sostenible, es decir, que tuvieran acceso a la energía, y cuáles han sido las implicaciones que se han visto a lo largo de la pandemia, en donde, por ejemplo, se ha identificado la importancia del servicio de energía para el servicio de salud, que pues era muy obvio, pero obviamente en una situación de pandemia todo se exacerba mucho más. Y se identificó que en el mundo, por ejemplo, de cada 4 centros de salud, solamente uno tenía acceso, uno de cada 4 no tenían acceso al servicio de energía eléctrica. Entonces aquí se empiezan a identificar grandes retos que hay que abordar. Obviamente continúa cada vez más el esfuerzo a nivel mundial por avanzar en energías renovables y dentro de renovables también renovables no convencionales en muchos casos, justamente para poder avanzar no solamente en el cumplimiento de la agenda ODS, sino, por ejemplo, en ODS como el 13, que es Acción por el Clima, que si bien en la pandemia y producto de las cuarentenas tuvo un efecto positivo, pues porque obviamente la actividad humana y empresarial disminuyó, lo que se está viendo es que definitivamente se nos está cortando el tiempo para alcanzar esa meta que nos definimos de evitar que el calentamiento, digamos, global alcance unos límites que no sean sostenibles para el ser humano. Entonces, en algún foro alguien me preguntaba si la agenda se podía aplazar, que no fuera el 2030, sino más lejos, el 2035. El tema no es de mover la agenda, el tema es de que la prioridad para el mundo se vuelve crucial, en particular con el ODS 13. Por eso el tema de transición energética que hemos mencionado durante lo largo de la presentación, la conexión que tiene desde lo que podemos hacer los operadores de redes, no solamente en gestión de pérdidas en SFCs, no solamente en nuestra propia, digamos, eficiencia energética, que es uno de los factores bien importantes que se deben abordar y que estamos abordando como organización, se tiene que avanzar, sino que los compromisos de todas las organizaciones por la contribución justamente a mitigar y a podernos adaptar se vuelve crucial. Algunos mensajes finales, ya que me queda un minuto. Pues la convicción para contribuir a un mundo mejor debe ser el movilizador principal de la gestión empresarial, y esta se logra conciliar objetivos empresariales con objetivos de desarrollo humano. Esto no es un asunto de un grupo por allá de las organizaciones de mochileros que se encargan de estos temas. Esto es un tema empresarial. Un líder en una organización de hoy que sea capaz de ver el mundo completo y no fraccionado es el líder que necesitamos en las organizaciones. Ya no necesitamos líderes expertos solamente en su vertical. Se necesita experticia, sin duda, pero experticia conectada, es decir, con una visión sistémica, no con una visión de silo.
Las presiones del mercado cambian el marco de referencia, sin duda. Estamos en marcos de referencia muy distintos. Las 4 fuerzas que mencioné ahora, obviamente, se vuelven movilizadores y obviamente con la transformación, si avanzamos en ella, todos ganamos, las empresas, el gobierno, los países, los clientes, el planeta, todos los grupos de interés y la sociedad en general. Yo voy a aprovechar que me queda un segundo porque esta reflexión la quiero dar, digamos, es un cuento y me excusan, yo sé que aquí hay personas de pronto que están mirando los temas y me gustó la última la presentación de Ronald que vi ahora porque también le daba su toque, digamos, de no olvidar para quién hacemos lo que hacemos en las organizaciones y no deshumanizar lo que hacemos y no ponerle sentido a lo que estamos haciendo en gestión de pérdidas, en aseguramiento de ingresos, en lo que hagamos. Quiero aprovechar un minuto adicional para compartirles un cuento muy hermoso que me compartió una gran amiga y se llama Los problemas del mundo. Se los voy a leer. Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para subsanarlos. Pasaba días en su laboratorio en búsqueda de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio, el padre no creyó al niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiese conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus lugares correspondientes. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Margarita, y muy interesante este cuento. Definitivamente la reflexión de fondo es muy valiosa para lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque básicamente hemos tratado durante estos 2 días un tema que históricamente se hacía tal vez de una forma no adecuada ni anticipándonos, sino era más bien una forma reactiva. Entonces, el darle un nuevo enfoque, el darle un nuevo sentido a la gestión de pérdidas es parte de los objetivos que buscamos el día de hoy. Tal vez respecto de tu presentación y un concepto que tal vez le pediría después al señor Carlos Galeano cuando nos amplíe un poco más de cómo maneja EPM el tema, es el concepto de comprabilidad. Me parece muy interesante y muy en la línea de lo que don Ronald nos comentaba con el tema de aseguramiento de ingresos. Me parece que va a ser muy valioso. Bueno, Claro. entrando a la sesión de preguntas y respuestas. Tal vez le pediría a don Ronald que también nos acompañe, que encienda la cámara. Y en el chat tenemos algunas preguntas. Si gustan, voy realizándolas. La primera pregunta es para la señora Margarita Salazar y dice que en su opinión, ¿qué rol juega la promoción o presión de la transición energética en la viabilidad económica de las empresas que construyen la oferta energética global? Dado que no ha sido hasta que se conoce el agotamiento de los combustibles fósiles que se inicia este proceso de transición a nivel global. Adelante con tu respuesta. Gracias. Pregunta, creo que es Germán. Sí, Germán hizo la pregunta. Creo que el tema de la viabilidad económica para las organizaciones, el tema económico o tema financiero es uno de los ejes justamente de la sostenibilidad. Cuando aparece o surge la presión, digamos, por avanzar en un modelo diferente que plantea, digamos, el mundo y en particular la transición energética, los retos que establece,
creo que sin duda es un paso que hay que dar, porque es que si no hay avance en transición energética por convicción, desde el punto de vista del impacto que tiene, digamos, avanzar en un modelo, digamos, de descarbonización. Sé que el tema de descarbonización a veces genera digamos, un conflicto, sobre todo en países, el caso colombiano, por ejemplo, pues nosotros tenemos recursos como el carbón bastante importante, pero buscar tecnologías cada vez más limpias es un reto para las organizaciones que sin duda hay que avanzar en él, porque es que si queremos avanzar en un menor impacto, digamos, en lo ambiental, en un mejor impacto en lo social y a entender la demanda de unos clientes usuarios que son cada vez mucho más observadores y cada vez mucho más exigentes en términos de cómo se producen los bienes y servicios, la sostenibilidad o la viabilidad económica está en juego si no damos ese paso justamente. Entonces creo que si le entiendo la pregunta a Germán, justamente esa presión, digamos, de la transición energética en la viabilidad económica, tenemos que ir dando el paso, tenemos que ir dando el paso precisamente para garantizar que esa viabilidad económica, que es tan importante como las otras dos que he mencionado, como lo social y lo ambiental, se garantice. Creo que una empresa que se quede atrás y que no empiece a dar los pasos, otra cosa es el ritmo en que se puedan dar los pasos, pero que se quede atrás y no empiece a dar en esa senda, no solamente corre el riesgo de que quede obsoleta, sino que también el mismo mercado la excluya. Hay algo que yo no mencioné, Germán, y es que la arquitectura para un mundo mejor pone en evidencia las presiones desde el mercado y las presiones sociales. Y en esas presiones están cada vez consumidores que están exigiendo que sus productos, ya lo he mencionado, sean elaborados, pues los productos o los bienes y servicios que tienen sean elaborados con, digamos, con empresas que se comportan de una manera diferente, no solamente que producen sus bienes y servicios de una manera diferente, sino que se comportan diferente, sino que también están los sociales, que cada vez están siendo mucho más evidentes, cada vez hay mayor, digamos, presión de las organizaciones de la sociedad civil para que las empresas avancen en esta línea. Entonces, creo que es un asunto de balanzas, de ir con cuidado, moviendo los tres ejes de, digamos, a los cuales hay que ponerles atención, lo económico, lo social y lo ambiental, pero sin duda la presión que ejerce, digamos, la transición energética es una presión que hay que ir asimilando y avanzando en ella si queremos tener viabilidad económica en las organizaciones. Creo que es un asunto que toca los tres ejes fundamentales. No sé si, que espero que a Germán le haya dado alguna claridad con esto. Muchísimas gracias por esa respuesta y por la ampliación. Tal vez para buscar la alternabilidad y dado que la siguiente pregunta también era para la señora Margarita Salazar, voy a leer la pregunta que tenemos para don Ronald. Don Ronald, esta pregunta nos la hace Ricardo Velázquez de ENSA Panamá. ¿Cuál destacaría como la mayor, como la acción de mayor impacto para lograr la reducción de pérdidas que venían alcanzando antes de la llegada de la pandemia? Adelante, don Ronald. Gracias, Ricardo. Saludos. Bueno, yo creo que resalto tres acciones. Una que veníamos desarrollando hace un par de años, que es la analítica para el direccionamiento de equipos de campo. Una de las estrategias que arriesgamos en su momento fue no agregar más equipos en campo, sino optimizar el direccionamiento a través de la analítica. Logramos incrementar considerablemente la recuperación basado en este direccionamiento. Además, disminuir los costos operativos por inspección. Y evidentemente también esto se asocia con una estrategia de atención de campo. Históricamente la compañía atendía de forma muy diseminada las denuncias o quejas cuando eran solamente la única fuente de atención de los ilícitos de energía. Posteriormente a esto y con el direccionamiento pasamos estas denuncias y además proactivamente con la analítica nos orienta la acción en campo de tal manera que nos optimiza tanto la recuperación como también los costos asociados. Esos son aspectos que nosotros antes de la pandemia rescatamos y todavía en este momento con mucho más razón. Otro tema importante es los proyectos permanentes que asumimos para reducir pérdidas y atender necesidades de acceso a energía eléctrica en los sectores de vulnerabilidad, que han venido favoreciendo, y creo que esto
Si bien es cierto, no sabemos qué va a suceder, la pandemia también nos da una herramienta de respaldo para acercarnos más a la comunidad y nos ha permitido también, inclusive, ese relacionamiento, hacer ciertas negociaciones sociales, por decirlo de alguna manera, con la parte social vulnerable, permitiendo relativamente sostener la factura en estos sectores que han sido formalizados en estos últimos 2 años. Muchas gracias, don Ronald, por ese aporte. La siguiente pregunta, como les decía, es para la señora Margarita Salazar, pero don Ronald es el que la hace, entonces le cedería la palabra a don Ronald para que realice su consulta. Adelante, don Ronald. Margarita, tal vez es muy técnico, pero me llamó mucho la atención el tema que ustedes están desarrollando para el tema de carbono neutralidad. Me llamó la atención por lo siguiente: nosotros ya en la compañía somos carbono neutralidad y lo logramos precisamente atendiendo en mucho porcentaje las pérdidas, la segmentación de pérdidas. El proceso está ahorita certificado, todo hace 5 años que estamos certificando el proceso, pero me llamó mucho la atención que ustedes van hacia esa ruta y más bien la pregunta, no sé si es muy técnica, es ¿cuál es la acción o el proceso de dimensionamiento que ustedes realizan para calcular esas pérdidas, que serían la base para utilizar el factor de cálculo de las toneladas de carbono y por ende tomar decisiones de dónde coloco el valor técnico no técnico en el alcance 1 y 2, ¿verdad? Precisamente eso es lo que realmente podría ser el aporte directo para reducir inclusive la huella de carbono, desplazando en este caso las pérdidas técnicas al alcance, no, las no técnicas al alcance 3, creo que es, ¿verdad? Por ahí va la pregunta. Ronald, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, te cuento que nosotros inicialmente, cuando nosotros empezamos pues esta senda de la carbono neutralidad, pues calculábamos en particular solamente las emisiones con las pérdidas técnicas, pero nuestro verificador externo, que ha sido Icontec, pues entre otros hemos tenido también a Icontec, y que utilizamos el GH Protocol para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, nos exigieron incluir las pérdidas totales, es decir, técnicas y no técnicas. Nosotros ya no hacemos separación, sino que trabajamos con pérdidas totales. Solamente en el año 2016, solo en ese año puntualmente lo hicimos con las técnicas, pero fue la observación del verificador externo porque en esta senda de la carbono neutralidad pues tenemos que hacer la aplicación de la metodología del GH Protocol, pero después no lo tiene que verificar un externo que tú seguramente bien lo sabes. Entonces, hoy lo hacemos sobre las totales y para eso utilizamos el factor del Sistema Interconectado Nacional. Nosotros tomamos como referente, como está establecido en el GH Protocol, el Sistema Interconectado Nacional para el cálculo de las pérdidas. Cuando las pérdidas, obviamente, o el factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional se aumenta, obviamente inmediatamente tiene una incidencia en nuestro cálculo de emisiones, de pérdidas en toneladas de CO2, que lo que hace básicamente es utilizar ese factor del Sistema Interconectado Nacional multiplicado por el valor total de las pérdidas de la empresa, que esa sí es información que tiene pues nuestro Vicepresidencia de Transmisión y Distribución y obviamente cada una de las empresas del grupo EPM, y se calcula en términos de toneladas de CO2. Eso sí, en la metodología, tanto las pérdidas técnicas como las no técnicas hacen parte del alcance 2. Esa hasta el momento ha sido, digamos, el concepto que nos han dado nuestros verificadores. Creo que con eso doy respuesta a tu pregunta, pero también quería aprovechar un poco la pregunta para que no se quede en el aire lo de comprabilidad, la curiosidad que tenía ahora que fue planteada, y seguramente Carlos Mario la planteará mucho más amplia, pero la comprabilidad en EPM se entiende de 2 vías. Una comprabilidad que es acceso universal vía infraestructura convencional o no convencional, es decir, que nuestros clientes y usuarios puedan tener acceso al disfrute del servicio que prestamos, que esa es la de acceso, digamos la interpretación desde el acceso, y otra que tiene que ver justamente con la comprabilidad, que es la posibilidad del disfrute, pero también del pago de ese servicio. Y ahí es donde entran todas las ofertas de valor como energía prepago, como entran todas las ofertas de educación y culturales para que los clientes y los usuarios puedan gestionar efectivamente, digamos, como su consumo. Pero Carlos Mario seguramente ya entrará a profundizar seguramente esta tarde. Ronald, queda resuelta tu pregunta y si no, estamos abiertos y dispuestos a mostrarte ya cálculos y cómo lo hacemos en detalle. De acuerdo, gracias.